yo voy a hacer papel de mano. Cuando vine a esta charla yo les dije, ¿cómo quieren que les hable? Lo bueno y lo malo en los proyectos. Yo estoy de acuerdo con Andrés. En este momento uno puede ser bueno técnicamente formulando, pero ¿será necesario lo que estamos formulando? Es una pregunta que hago. Señores, a nosotros nos pasan continuamente proyectos, nos llaman, pero hay intereses. ¿Esos intereses a dónde apuntan? Hay un interés social, hay un interés de impactar. Realmente nosotros, ¿qué es lo que queremos? Hay impactos focalizados, microimpactos en ciertos entornos, como hay unos impactos regionales, como hay unos impactos nacionales. Mi pregunta es, el proyecto de cooperación internacional que usted desea presentar, ¿qué tipo de impacto va a tener? Entonces ahí es donde vamos a empezar a mirar el alcance de los proyectos, los productos, los servicios, el entorno, a quién vamos a impactar, cómo vamos a mejorar la calidad de vida, cómo nos vamos a relacionar, el tema de redes. Desafortunadamente todavía no sabemos trabajar en redes, lo hemos discutido, lo hemos hablado, intereses particulares sobre los generales, no hay unos intereses muy generales identificados. Todos hablamos del impacto de esta región, Manizales es muy pequeño. Nosotros deberíamos hablar de impacto en proyectos regionales. Deberíamos estar hablando de, estamos acá sentados con la gente de Pereira, con la gente de Armenia, esa es la realidad. Porque nuestro PIB, digamos lo que nosotros representamos a nivel de Producto Interno Bruto, es bastante pequeño frente a los impactos esperados. ¿Cómo es la caracterización de nosotros? ¿Cómo es la ubicación? ¿Cuáles son las capacidades competitivas y comparativas de nuestra región o nuestro departamento frente al país? Sabemos que el 70% de las ventas están representadas en Bogotá. ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cómo estamos evolucionando los nuevos modelos de negocio? ¿Cómo estamos evolucionando en las empresas basadas en conocimiento? ¿Qué impacto está representando sobre el PIB en el tema de servicios? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Realmente esto está dado por Manizales, por Pereira o Armenia? Armenia sabemos en el tema turístico, Pereira en el tema de localización y agroindustria está cogiendo muchos pinitos, Manizales en el tema de biotecnología, el tema de TICS, en el tema agropecuario. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cuáles son nuestros caracteres, el tema de biodiversidad, el PONCA. Conocemos todo el tema del río Chinchiná, conocemos el impacto que está aquí, y es una cuenca que va mucho más allá de Manizales o Villa María, ¿sí? O del mismo Chinchiná. Entonces es donde vamos a mirar los impactos de los proyectos. Y esos impactos en los proyectos hay que determinar, y hay que hacer diagnósticos. Esto no es echando carreta o el tema de conexiones, no, yo quiero datos. Yo quiero que usted me muestre cifras realmente de impactos y cómo vamos a llegar a esas personas. Hace 2 años formulamos un proyecto de 74.000 millones de pesos con la gobernación del Cesar. La gobernación del Cesar definió un rubro en sus proyectos de regalías en ciencia, tecnología e innovación. Tenían 88.000 millones de pesos en ese momento. Y dijeron, nosotros vamos a apostar a un proyecto regional, al departamento. Pero la definición del proyecto se centró en el tema de impactos. Se definió un tema de ganadería y un tema de pesca. En el tema de ganadería, la economía del departamento del Cesar viene de la ganadería. Entonces digamos que nosotros íbamos a impactar en el tema ganadero, pero también teníamos un problema, no era un impacto social, era un impacto económico frente a unos productores, a unos ganaderos. El impacto social realmente venía en un proyecto que era pesquero, un centro de desarrollo e investigación en el tema de pesca. Se tenía identificado y se tenía censado, alrededor de 50.000 familias viven en la ciénaga de la Zapatosa del pescado que saca. Y es un pescado contaminado. Entonces ahí es donde vemos cuáles son los proyectos que queremos hacer, cuáles son los que tenemos que generar impacto. Desarrollamos, formulamos un proyecto de mejoramiento genético en el tema de la pesca, en el tema de la ganadería, repoblación, en el tema de peces. Y ahí es donde estamos en este momento midiendo qué es lo que nosotros estamos buscando, un impacto social. Estos proyectos tienen intereses internacionales, todos los que usted quiera, estamos generando impacto, estamos generando unas posibilidades de posconflicto, se nos está viniendo en este momento un escenario completamente distinto. En un año estamos hablando a nivel de cooperación internacional algo completamente distinto a lo que estamos hablando hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Señores, la realidad de Manizales es muy diferente a la realidad de Leticia, es muy diferente a la realidad de Mocoa. Las personas que han tenido proyectos de cooperación en diferentes partes del país se dan cuenta que nosotros vivimos en un sitio muy agradable, muy estable, económica y socialmente.
pero el país es muy diverso y cómo nosotros vamos a generar valor y vamos a generar beneficio en ese entorno. Entonces, por eso les digo, yo hoy hago el papel, digamos, los voy a poner un poco a pensar realmente lo que estamos presentando, lo que estamos formulando. Estamos hablando de temas de impacto social, un tema de innovación social, estamos hablando de un tema de posconflicto, estamos hablando de un tema de entorno. Nosotros ¿a dónde le vamos a apostar? Fases de inicio del proyecto, en conceptualización del proyecto. Cuando yo empecé a estudiar proyectos, lo primero que me decía mi director, Jaume Blasco, me decía, hoy en día, pues, bueno, una de las principales eminencias en el tema de ingeniería de proyectos, me decía, Johnny, usted se me va a demorar un año viendo temas de identificación de problemas en los proyectos. Y yo le decía, Jaume, pero ¿cómo es que me va a demorar un año identificando problemas? Sí, señor, es que lo más difícil es identificar el problema. Nosotros ahora tenemos que identificar los problemas. Esa identificación de problemas, muchos dicen, estamos sobrediagnosticados, pero realmente esos diagnósticos tienen impacto, esos diagnósticos son reales, esos diagnósticos están censados, están parametrizados, están caracterizados. Nosotros realmente tenemos datos puntuales de la situación, ¿sí o no? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando vamos a formular. Si usted tiene claridad sobre lo que necesita una región, si yo tuviera claridad sobre el impacto del sector TICS en el PIB de Caldas, pues ya cambia mis posibles soluciones. Cuando nosotros formulamos proyectos estamos buscando soluciones inmediatas a unos problemas puntuales, pero volvemos a partir del problema. Entonces en ese tema del problema, nosotros tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que identificar qué es lo que está pasando, cuál es la problemática a la cual quieres impactar. Pero tú vas a impactar en 1000 personas, 500 personas, vamos a impactar en las 900.000 personas del departamento, vamos a impactar en la región centro-sur, vamos a impactar en el oriente, vamos a impactar en la nueva economía que se nos va a venir en el tema de La Dorada, en el puerto que se viene en La Dorada, el tema de desarrollo, el tema de troncales. Estamos logísticamente, el tema de La Dorada es puntual para el desarrollo económico de Caldas. Sabemos el tema de La Dorada, cómo vamos a impactar, en dónde queremos impactar. Entonces ahí es donde vamos a mirar esa problemática. La problemática de la ciudad es muy distinta a la problemática regional. Sí, señores, los invito a conocer la Colombia profunda, la región. Cojamos un carro. ¿Cuántos de ustedes no han llegado a ciertas veredas? Vamos a la cabecera municipal en carro y después tenemos que a Loma Mula 3 y 4 horas para ir a nuestras escuelitas. Todavía nos toca. Esa es nuestra realidad puntual en Caldas. No desconozcamos esa realidad. Y eso son los escenarios donde vamos a empezar a formular proyectos. ¿Dónde vas a generar impacto? A nivel social, a nivel empresarial, a nivel de formación. ¿O por qué no impactamos en estos 3 escenarios? Es la pregunta que les hago cuando ustedes van a formular. A nosotros nos llegan proyectos hermosos. Nos volvemos magos en la presentación de proyectos. Somos expertos en formatos, sí. Andamos con nuestros portafolios de proyectos. Somos expertos en el PMU, Project Management Handbook. Tenemos un discurso un poco sofisticado en la gerencia de proyectos. Son técnicas que utilizamos, pero realmente voy a ir al impacto. ¿Estamos impactando? Es la pregunta que les hago. Y esa es mi preocupación. A nosotros nos contratan por formular proyectos. Las mejores experiencias muchas veces utilizamos ese portafolio y lo mostramos o lo vendemos en otros departamentos. Entregamos o de esos mismos proyectos adaptados a las necesidades, pero realmente los impactos son iguales. No. Cada departamento, cada región tiene una particularidad muy distinta. Si desarrollar un proyecto en Caldas es muy diferente a desarrollar un proyecto en La Guajira o desarrollar un proyecto en Mocoa. Si vemos unas características tanto del entorno como sociales, es muy distinto. Para nosotros es fundamental algo muy característico de la sociedad, mientras que en estas zonas nos van a exigir otros temas. Entonces aquí ese tema social va a ser importante, el tema empresarial, el desarrollo. Como les decía, el tema de posconflicto nos trae un tema de nuevas capacidades, nuevas adaptaciones. Hemos visto y nos hemos preocupado mucho sobre qué es lo que está sucediendo a nivel empresarial y el desarrollo de nuevas competencias empresariales, y les voy a decir por qué. El mundo de las tecnologías nos está cambiando la manera de hacer las cosas. Y estamos viendo que está evolucionando los modelos de negocio y está evolucionando todo el tema convencional. ¿A qué me refiero?
Ustedes han visto el tema de las películas, ustedes van al cine, el tema del cine, el tema de los estrenos, cómo ha sido la baja en la venta, digamos, de boletos de películas, cómo ha sido la baja en las ventas de películas piratas por el auge que ha tenido Netflix. Netflix en este momento en Colombia está creciendo un 30% por año, a $7, entre 14 y 15 mil pesos. Y ya le dejan, no le deja un punto, sino que lo deja a 2 puntos. Entonces, a lo que yo me refiero es, los nuevos modelos de negocio, con el tema virtual, con el tema de las tecnologías, está cambiando el quehacer cotidiano. La venta de boletos. Veíamos un documental en Discovery Channel, una persona que se dedicaba en Estados Unidos, en Nueva York, a vender boletos. Venta de boletos en los teatros. Hoy en día lo hacemos por internet. Nadie compra, ¿verdad?, un boleto en los Estados Unidos. El tema de las loterías, los vendedores de lotería, ¿qué va a pasar con estas personas? Entonces aquí a nivel empresarial estamos viendo que estamos evolucionando y esa evolución nos va a traer nuevos modelos de negocio. Nuestros proyectos tienen que conocer esos impactos sociales, pero yo tengo que apostar hacia esas nuevas figuras que se nos están viniendo, no hacia unos modelos tradicionales que se están cuestionando hoy en día. ¿Cómo voy generando capacidad? Siempre en los proyectos de impacto estamos viendo el tema de formación y capacidades. Colombia es un país que se está formando, se está construyendo, pero cada vez necesitamos más capacidades técnicas y tecnológicas de nuestros usuarios, de nuestras personas. Entonces esas capacidades nos va a tocar organizar planes de impacto. Si yo quiero tener aquí una multinacional en temas de desarrollo software, pues ellos van a pedir 500 ingenieros certificados en temas de desarrollo. Manizales los tiene, no sé. Entonces ahí es donde vamos a tener que mirar realmente esos proyectos que le vamos a apostar, si realmente pueden llegar a cumplir con las necesidades y con los productos esperados en la formulación. Porque los niveles de incumplimiento en estos proyectos son altos, y se los digo. Muchas veces formulamos con el querer, no con la razón. Esa es una realidad que lo estamos viviendo. ¿Cuentas con una estructura definida para la gestión de proyectos? Otra pregunta, ¿cómo es que usted va a operar un proyecto? Una cosa es formular, siempre nos enseñan la formulación y la evolución de un proyecto, pero señores, nosotros tenemos que empezar a formular, tenemos que empezar a mirar y cómo va a ser el organismo ejecutor en ese proyecto. ¿Y sabes qué tipo de proyectos vas a gestionar? Zapatero a sus zapatos. Yo puedo ser experto en proyectos de ingeniería, en proyectos de TICS, en proyectos de biotecnología, pero si usted me pregunta en un proyecto de aguas residuales, zapatero a sus zapatos, de eso no sé. O un tema de sensorización de la red, tampoco sé. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cuál es el papel de nosotros y cuál va a ser nuestro foco. Nosotros tenemos que focalizar el tema de proyectos. En las etapas de planeación, ¿cuáles son los procesos que tienes para la selección de personal de un proyecto? Identificación del perfil profesional. El tema de las conexiones es un buen tema, pero en la ejecución no me sirve. Yo necesito son personas que cumplan con unos criterios específicos que tiene el proyecto. Tenemos que definir. En Colombia estamos muy dados al tema de los estudios profesionales. Señores, cada vez está cogiendo más auge el tema de competencias y experiencia. Importantísimo los proyectos. Para mí es fundamental las experiencias vividas en otros proyectos y cómo las puedo trasladar y mejorar mi proyecto y tener optimizaciones en la ejecución de mi proyecto. Eso lo tenemos que analizar. ¿Cómo planificas un proyecto? ¿Cómo es el tema de definición de tiempos, de horarios, de perfiles profesionales, de holguras, de retrasos, de riesgos? En cualquier proyecto, ¿cuál es el porcentaje de riesgo que usted está manejando para llegar a cumplir? ¿Y usted cómo cuantifica los costos y actividades de un proyecto? Esta cuantificación a nivel de recurso humano, a nivel de recurso material, tenemos que ver cómo usted lo está haciendo y cómo vamos a llegar a impactar en ese proyecto y si realmente son costos adecuados a la zona y a la región donde vas a operar. Son preguntas que nos estamos haciendo y le digo, son temas donde siempre estamos fallando en la formulación de proyectos. Ahí es donde empezamos a ver el ojo clínico del proyecto y qué es lo que está pasando. En esas fases de ejecución, ¿cómo hacemos el seguimiento y control? En los proyectos existen lo que son las supervisiones e interventorías, seguimiento y control de los productos intermedios que estamos generando en los proyectos. Esos productos intermedios es bueno empezar a identificarlos, cómo son los controles en el tema de calidad, en el tema de producto,
Realmente son productos que los podemos entregar y tienen todos los estándares esperados para generar los impactos que dijimos en el proyecto. Eso es otro tema. Aquí vamos a tener que ser muy rígidos. De los pocos países donde existe el concepto de interventorías es Colombia. En otros países del mundo, en Estados Unidos y Europa, existen las supervisiones pagadas por los privados. En Colombia no, porque siempre estamos tratando de saltarnos los procesos y los procedimientos a nivel de control y seguimiento del proyecto. Entonces ese tema de interventorías y supervisiones son fundamentales a la hora de formular y ver cómo vamos a cumplir. Pero uno de los grandes problemas, todavía no, es el tema del cierre del proyecto. Cuando nosotros cerramos es cómo vamos a medir esos impactos esperados, esos productos que llegamos y cómo van a tener los, es decir, cómo vamos a mirar y a medir esos impactos. Pero les digo algo, su proyecto cómo se va a sostener en el futuro. Uno de los grandes incógnitas que estamos hablando en los proyectos, el tema de sostenibilidad. Usted tiene un capital semilla donde va a impactar en una región, donde va a impactar en una sociedad, en un entorno, pero usted cómo me va a sostener la operación de ese proyecto, cómo el proyecto se convierte en proyecto, porque el proyecto tiene un inicio y un fin, en una operación. Y cómo esa operación es sostenible. Cómo va a mantener y cómo va a generar ingresos de sostenibilidad. No estoy hablando de utilidades, no, solo la sostenibilidad del proyecto. Entonces son escenarios que estamos viendo en el proyecto que hacen parte de la formulación, hacen parte de los impactos, y les digo, son cuestionamientos que les dejo hoy para cuando vayan a formular un proyecto tengan en cuenta todos los escenarios que se nos van a presentar. Pero pues muy poco tiempo, pero la idea era que ustedes vean todas las aristas que tenemos y lo que se nos puede ir presentando en el proceso de formulación. Muchas gracias.